Pastor y compañeros, muy buenos días. Y yo tengo una inquietud. Yo estoy en el curso número 12, me imagino que mis compañeros también. Y hoy hemos podido ver ahí un mensaje de graduados, que hoy hay una ceremonia de graduación, de los cuales me emocioné y digo, uy, me falta un curso. Y quería preguntar si después de este discipulado 1, hay un siguiente discipulado y de cuántos cursos o cuánto tiempo demora. Y la otra pregunta, lo que acaba de decir usted también, es que creo que va a haber seminario, ¿verdad? Y si las mujeres podemos estudiar seminario. Sí, Eso estamos sería todo. pensando, sí, para la última parte de su pregunta, pues, todas las mujeres pueden compartir su fe. Pensando técnicamente en el rol de ser pastor oficialmente, la Biblia dice que es una responsabilidad de los hombres. Y no quiere decir que las mujeres no pueden, es más y que las mujeres, no quiere decir que las mujeres no tienen los dones de hacerlo. Más bien dentro de la Biblia vemos que hay una división de las responsabilidades dentro de la iglesia. Pero entonces las mujeres y los hombres son iguales en los ojos de Dios, pero con responsabilidades diferentes. Pero estamos pensando en sí desarrollar algún camino para las mujeres y no sabemos todos los detalles. Entonces todavía está en el proceso de desarrollo, pero queremos algún camino para que las mujeres interesadas pueden seguir estudiando y recibiendo capacitación sí, trabajar en el reino de Dios. No necesariamente como pastor oficialmente de una iglesia, pero sí tal vez como una líder de un grupo de damas o profesora de los niños o algo. Entonces todavía está en el proceso de desarrollo. Y con la graduación, sí, va a haber para los de ustedes que faltan unos cursos o falta un curso, va a haber más información sobre las opciones muy, muy pronto y Dios permite, podemos gozar de la graduación de todos. Pero y podemos regresar a estas preguntas después de la clase, pero para aprovechar nuestro tiempo juntos, vamos a seguir ahora con nuestra última clase, nuestra última lección. Vamos a ver a Jesús predicando y sanando y vamos a usar el Evangelio de Marcos. Entonces, durante este curso hemos pasado un poco de tiempo en todos los cursos, en todos los evangelios. Entonces, en Mateo, hoy día Marcos, también Lucas y en Juan. Y vamos a revisar en la última parte de la clase de hoy unos detalles sobre cada uno de estos evangelios. Entonces, en este curso, la Biblia, la llegada del Salvador, tenemos la oportunidad de conocer un poco de todos los evangelios y los evangelistas, los escritores de los evangelios. Entonces vamos a comenzar ahora con nuestra oración y vamos a orar. No hay amor como el tuyo, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Ok, vamos con nuestra primera actividad, nuestro primer tema para hoy, la posesión demoníaca, la posesión demoníaca. Y vamos a hablar primero de quiénes son los demonios. Pues sabemos desde la Biblia, desde el libro de Judas, y este viernes vamos a tener como un taller, una charla especial sobre este libro corto de Judas. Y en el libro de Judas tenemos un poco de información sobre los demonios, que son ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada
los tienen perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Entonces son ángeles que rebelaron y sí, tienen un poco de poder. Su poder es limitado. No pueden hacer cualquier cosa. Dios, por alguna razón en su sabiduría, permite que puedan hacer ciertas cosas, pero es limitado su habilidad de causar problemas. Parece que los demonios estaban más activos durante el ministerio de Jesús. Tal vez para tratar de prevenir que Jesús llevara a cabo su misión y el plan de salvación, porque muchas veces podemos hacer la pregunta, ¿por qué había tanta actividad del diablo y los demonios de forma muy visible durante la Biblia y especialmente durante el tiempo del ministerio de Jesús? Y hoy en día no tanto. Podemos ver la maldad a nuestro alrededor, podemos ver la obra del diablo y sus demonios en muchas cosas terribles a nuestro alrededor, pero parece que estaban mucho más activos durante el ministerio de Jesús. Y su hogar, el hogar de los demonios, es el infierno, es un lugar preparado para el diablo y sus demonios. Entonces, ¿quién es su líder? El líder de los demonios es el diablo. Hay una canción en inglés y no es una alabanza, no es una canción religiosa, pero esta canción dice que Dios tiene la letra, una frase contenida en las letras de esta canción dice, Dios tiene muchos nombres, pero el diablo tiene muchos más. Y es una frase interesante porque sí, Dios tiene muchos nombres y todos los nombres de Dios nos hablan de cosas muy buenas sobre Dios. Pensando en Jesús, Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro sustituto, el Hijo de Dios. Jesús mismo, el nombre quiere decir el Señor salva. Emmanuel, Dios está con nosotros. Príncipe de paz, Él ha establecido paz entre nosotros y Dios. El buen pastor es Él quien nos cuida y nos guía por esta vida. Entonces Jesús tiene muchos nombres, Dios tiene muchos nombres y todos estos nombres nos hablan de cosas buenas sobre nuestro Señor. Pero también el diablo tiene muchos nombres. Se llama el calumniador, el adversario, el que engaña el mundo, el acusador. Entonces, él quiere acusarnos y decirnos, tú has cometido tantos pecados, Dios no te puede perdonar. Y el diablo, Satanás, quiere echarnos mucha culpa para que caigamos en la desesperación y la desesperación espiritual. Él también es un asesinador, es como un sicario espiritual, el padre de mentiras, el príncipe de este mundo. Entonces Jesús es el príncipe de paz, Satanás el príncipe de este mundo. Y cuando pensamos en todas las cosas que el diablo puede usar para tentarnos y tratar de llevarnos a la ruina, es cierto, tiene muchos nombres porque puede usar muchas cosas para tratar de llevarnos a la destrucción. Pero sabemos que nuestra defensa contra el diablo es la palabra de Dios. Durante la tentación de Jesús en el desierto, en el principio de su ministerio, Jesús siempre usó una cosa para defenderse de los ataques del diablo. Él usó la palabra de Dios. Escrito está,
dijo Jesús. Entonces, nosotros también podemos usar la palabra de Dios como una defensa, como una arma contra el diablo y sus mentiras y sus tentaciones. Si el diablo siempre está mintiendo y compartiendo sus mentiras, tenemos que tener bien a mano la palabra de Dios para que podamos identificar sus mentiras y decir, no, escrito está, la palabra de Dios dice que yo soy perdonado, que sí, yo tengo acceso a Dios, que sí, Dios me ama, que sí, esto es el camino correcto según lo que dice la Biblia. Entonces, la posesión demoníaca, hemos hablado un poco sobre la posesión demoníaca. Los casos de posesión demoníaca narradas en la Biblia fueron más frecuentes, como hablamos, más frecuentes durante el ministerio de Jesús. Claramente, Satanás quería destruir la obra salvadora del Salvador prometido. Y aunque Dios permitió que Satanás atacara a Jesús, él no podría ganar. En Marcos capítulo 1, versículo 24, los demonios claramente entendían que Jesús podría destruirlos y que con el tiempo lo haría. Entonces Jesús siempre tenía más poder que los demonios, y los demonios reconocieron el poder de Jesús. Así, durante el Nuevo Testamento, individuos sí sufrían físicamente cuando estaban poseídos por los demonios, pero la posesión demoníaca no equivale a enfermedad mental. Entonces, es importante reconocer que las enfermedades mentales que existen hoy en día son una cosa diferente que la posesión demoníaca. Son dos cosas muy diferentes. Y muchas veces hoy en día personas pueden mal identificar una enfermedad mental como la posesión demoníaca. Sí, la posesión demoníaca puede existir hoy en día, pero hay una diferencia entre estas dos cosas. ¿Y qué más debemos decir? Pues debemos recordar que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, para destruir la muerte, para salvarnos de la muerte y para liberarnos de la esclavitud al diablo. Y para darnos esperanza en medio de todos los problemas causados por el diablo. Entonces tenemos la buena noticia de que el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo, pues es cumplimiento de Génesis 3, capítulo 15, cuando Dios prometió enviar a alguien para aplastar a Satanás. Entonces podemos identificar una conexión entre este versículo, primero de Juan 3:8, y Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, un poquito de información sobre la posesión demoníaca. Y si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta sobre la posesión demoníaca, podríamos regresar a este tema en la última parte de nuestra clase. Entonces, ahora vamos a continuar con Marcos, y algo muy interesante sobre Marcos, y vamos a hablar más sobre Marcos en un momentito, es que Marcos es un libro de acción, mucha acción, porque si ustedes tienen sus Biblias abiertas y estamos en el primer capítulo de Marcos, en un solo capítulo tenemos la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, Jesús llamando a unos hombres para ser sus discípulos, Jesús expulsando espíritus impuros, expulsando demonios, Jesús sanando la suegra de Pedro, Jesús sanando a otras personas, Jesús predicando,
en Galilea y Jesús sanando a un leproso. Y tenemos todas estas cosas dentro de un solo capítulo. Entonces, una característica de Marcos es acción. Es como si fuera una película, sería una película de acción. Jesús llega y inmediatamente está trabajando. Entonces es algo interesante sobre Marcos. Y nosotros vamos a ver varias cosas dentro de los versículos 16 a 39. Entonces, ¿quiénes son los personajes para nuestro estudio de hoy? ¿Quiénes son los personajes? Ángel, adelante. Sí, pastor, voy a tratar de contestar ahorita porque por mi tiempo yo dejo a medias y me retiro por mi trabajo. Sí, pero no hay problema. mire, pues, los personajes identificados, primero Dios, ¿verdad? El consumador de todo. Jesús Trino, que es Dios Jesús. De ahí Simón, Andrés, Jacob, Zebedeo, Juan, los jornaleros, demonios, hombre con el espíritu inmundo, la suegra de Pedro, enfermos, endemoniados y ciudadanos. Muy bien, muy bien. Y sí, vamos a avanzar rápidamente con estas preguntas, sí, para conservar un poco de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los objetos aquí? Alexander, ¿nos puede ayudar con los objetos, por favor? Pastor, Sí, adelante. ¿quiere que le diga algo? Sí, los objetos de Marcos. Sí, de Marcos para hoy. Estoy confundido. Perdón, no hay problema. Yo le puedo ayudar. Tenemos aquí, estamos buscando los objetos. Sino que quería decirle la confusión, le quería decir la confusión. Lo que pasa es que yo como no miré la clase, yo no miré el video, perdón, y no asistí a las clases pasadas el lunes. Resulta que yo me enfoqué leyendo Lucas 4 del 14 al 30. Sí, no hay problema. Ahora estamos por Marcos 1, 16 a 39. Sí, bueno, qué pena, no qué hay pena. ningún problema. Ovidio, ¿cuáles son los Pastor, objetos aquí? Sí. Sí, yo inclusive tengo una pregunta que nos va a servir a todos. Mire, yo estaba escuchando y en realidad estoy con el hermano también Ángel, donde dice los espíritus inmundos. ¿Cómo considerarlos? ¿Como personajes o como objetos? Es una buena pregunta. Sí, técnicamente no son seres humanos los demonios, porque son ángeles y sabemos que los ángeles tampoco son seres humanos, pero son más que animales, un objeto. Bueno, entonces yo los tengo como objetos aquí y sí. Por eso estoy recalcando para hacerle la pregunta. Entonces, dentro de los objetos tengo los espíritus inmundos, el lago por donde recorrió Jesús, las redes de los pescadores, la barca, la sinagoga donde llegó después, la casa donde estaba la suegra, la cama, la mano que le dio para levantar, el sol y la puerta. Cuando el Señor iba a predicar, se había llenado de gente y estaban esperándolo en la puerta. Eso es lo que tengo yo como objeto, pastor. Y bueno, qué bien que nos aclaró sobre los espíritus inmundos. Sí, muy bien. Y los espíritus malignos, los demonios, sí, no son seres humanos, pero todavía son activos y pueden andar y hacer ciertas cosas. Entonces, es un poco difícil y creo que está adecuado decir, ok, si técnicamente son personajes, sí, está bien, o si son objetos, y porque es un poco difícil, porque si no son seres humanos, pero sí son activos. Ok, gracias por los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál es la región en que estamos? Pensando en como las provincias, la no región. las tengo en todo caso, pastor, si no hay quien. Está bien, estamos... ¿quién nos puede... alguien nos puede aportar la región? Sí, Lola, adelante, Lola. Okay. Es donde ocurrió la historia. ¿Dónde ocurrió la historia? Sí, por favor. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ok. Esta historia
ocurrió junto al mar de Galilea, en Capernaum, Correcto. y en el desierto y en los alrededores de Galilea. Eso es cuando empezó Jesucristo su evangelización. Muy bien, gracias. Y en la región de Galilea, en toda Galilea anda Jesús predicando y sanando. También tenemos la ciudad de Capernaum, la sinagoga, sí, muy bien. Y en la casa de Simón y Andrés. Muchas gracias. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Flor, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, profesor, en el comienzo del ministerio de Jesús. Muy bien, en el comienzo, en la primera etapa del ministerio de Jesús, muy bien. Y en el versículo 21 nos dice el día de reposo, el séptimo día, día de reposo. Y en versículo 35 nos dice muy de mañana, tempranito, muy del mañana el día de después. Vemos un poco, tenemos un vistazo a la vida personal de Jesús, que a él le gusta salir y para orar. Y es una buena costumbre, no es necesario. A veces a algunos de nosotros nos gusta madrugarnos, algunos mejor dormir un poco tarde, pero vemos aquí que Jesús tenía esta costumbre de a veces ir a orar muy de mañana. Muy bien. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Sí, Ángel, adelante. Sí, pastor, fíjese que yo identifico dos problemas, pero es el primero, que los demonios le conocían, pero Jesús no los dejaba hablar. Uno, porque no era el tiempo todavía, no quería que predicara. Vaya, pero el principal es que le pidieron los habitantes a Jesús que se quedara con ellos, entonces tentados a no compartir el mensaje de salvación con otras personas. Sí, muy bien, muchas gracias. Y podríamos añadir mucha gente sufriendo físicamente, espiritualmente, y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Muy, muy bien. Los eventos que sucedieron, pues tenemos muchos, y de nuevo nos da un vistazo hacia el estilo de Marcos, de tener evento, acción. Entonces tenemos el comienzo del ministerio de Jesús, Jesús llamando a unos pescadores a seguirlo, a Jesús expulsando o callando estos demonios, sanando la suegra de Pedro, sanando a otros y predicando. Y pensando en los problemas que mencionó Ángel, ¿se resuelve y cómo? Lola, adelante con la séptima pregunta, por favor. ¿En la séptima? Sí, pasamos por la sexta pregunta rápidamente. Entonces, ¿Se resuelve el problema? Sí, ¿se resuelve el problema, por favor? Sí. Sí, se resuelve el problema. Solo el problema, pues, viendo Jesús a todos los lugares vecinos para predicar su palabra. Sí, muy bien, muy bien, gracias. Ok, vamos adelante, sí. Bueno, aquí yo veo que aquí más que se resuelve el problema, no sé si se refiere en ese versículo general, en específico, perdón, porque yo aquí veo que aquí más bien empieza Jesús su evangelización y empiezan los problemas más bien. ¿Por qué? Porque los fariseos, cuando empiezan con sus egoísmos, estarse preocupando de que quién es, porque viene con autoridad, y empiezan los fariseos a preocuparse, y es cuando empiezan a estar se quieren deshacer de Jesús. Aquí, ¿cómo lo podemos interpretar? Sí, gracias Lola. Y muchas personas han visto como esta cronología, esta secuencia en la vida de Jesús, que en el principio, él no es muy bien conocido. ¿Quién es y qué está haciendo? Y poco a poco llega él a la popularidad. Las multitudes están llegando a escuchar a Jesús. Pero sí,
en este momento, cuando las multitudes se acercan a Jesús, los fariseos se ponen celosos y enojados, y eventualmente Jesús llega a esta tercera etapa de rechazo, y en que las personas siempre están, no todos, pero muchos y mayormente los escribas, los fariseos, los saduceos están, y los líderes religiosos están frustrados y enojados, y él enfrenta persecución. Entonces, en el principio no muy bien conocido, poco a poco llega a la popularidad, y por último él recibe mucha persecución y está rechazado. Y estos eventos son conectados, como Lola nos mencionó, que mientras él está haciendo muchas cosas buenas, los fariseos lo están vigilando y con malas intenciones. Ok, muchas gracias. Vamos a consolidar estos versículos. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Yo lo puedo decir, pastor. Sí, adelante. Ok, en pocas palabras, se trata de que Jesús está en busca de sus colaboradores y empieza su evangelio. Muy bien, sí, muy bien. ¿Y qué pecado o qué pecados nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado que podemos tal vez pensar en uno de los mandamientos, o qué pecados nos lleva a confesar? Sí, Ángel, adelante. Sí, pastor, muchas gracias. Yo, igual que lo que en el video se menciona y en lo que literalmente aparece, yo lo confieso también, porque a veces uno, por factor de tiempo, a no ser tentado, a no compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos recibiendo con un objetivo de hacer la comisión y no guardarnos. De nada sirve que en nuestro odre, en nuestro corazón, guardemos la palabra de Dios y no la difundamos, porque nosotros tenemos que dar resultados en el día postrero, cuando Dios nos dice, ¿qué hiciste por las demás? Entonces, eso es lo que le pido a Dios en mi pecado, no guardármelo, sino al contrario, no poner excusas de que estoy cansado, de que hoy no, porque voy a ser, sino que todo el tiempo debido tratar de predicar el mensaje a todas las personas. Sí, muchas gracias. Y a mí me gustó mucho el versículo 38, en que vemos la actitud de Jesús. Vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido. Entonces Jesús siempre estaba pensando en las necesidades espirituales y físicas de los demás, pero yo también tengo que confesar que a veces no estoy atento a lo que necesitan los demás. Y también pensando en la rutina de Jesús, saliendo temprano para orar, puedo a veces olvidarme de siempre estar persistente en la oración. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Dónde vemos el amor de Dios, el amor de Jesús aquí, en esta parte de Marcos? ¿Dónde vemos el amor? Amelia, sí, Amelia, adelante. Bien, hemos podido ver un capítulo muy hermoso donde hay mucha presencia de demonios, donde hay presencia de muchas enfermedades, donde pues nuestro amado Jesús aparece de una manera oportuna para poder evidenciar justamente lo que es Él, ¿no? A demostrar sus prodigios como Dios lo puede hacer. Entonces yo puedo citar en el versículo 24, en el versículo 24, cuando dice, diciendo ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, aquí el demonio reconoce quién es Jesús y lo habla, lo dice, lo grita, lo expresa, y eso hace de conocimiento de los demás.
y Jesús le ordena, cállate y sal de él. Entonces, ese era un episodio importante para que Jesús pueda demostrar que Él es Dios. Y también puedo ver en el capítulo 34, cuando y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades y echó fuera los demonios y no los dejaba hablar porque le conocían. O sea, en cada momento estaba poniéndose. Y también puedo ver en el 37, y hallándose le dijeron todos que buscan, porque ya conocían quién era él y que podía ser Jesús. Y en el 38, cuando vemos expresándose al mismo Jesús, donde él dice no quiere quedarse solo en un lugar, sino que él ampliaba su espacio y dice vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Entonces, el amor de él estaba en todas sus acciones, en sus pensamientos, es que él es amor. Entonces, es muy claro y evidente el amor del principio a fin en esta historia. Sería todo. Muy bien, sí, a través del capítulo, por el transcurso del capítulo, vemos nuestro Señor amoroso y podríamos tratar de imaginar la familia que recibió de nuevo su hijo, su padre, su mamá, sano, ya sea sano este miembro de la familia de un demonio o sano de otra enfermedad. Qué alegría y qué misericordia por la parte de Jesús. Y Jesús no quería la fama en este momento porque él tenía otra misión que cumplir, ir a la cruz. Muchas gracias. Y la cuarta pregunta. Pastor, solo. Sí, un comentario, Ángel. Sí, pastor, solo Sí. para decir mi pregunta 3, porque me veo obligado a decírselo, porque es para todos. Sí, adelante. Yo lo veo en el versículo 17, donde dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Eso lo veo literalmente, pero ya consolidado a mi vida y a toda la de mis hermanos y a la de mis pastores, es el llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros sin ser merecedores a seguirle, de ser sus discípulos siguiéndolos, pero basados a la clase que vimos el lunes pasado, no con una teología de la gloria, sino que bajo la teología de la cruz, siguiendo la cruz que él mismo nos enseña a llevar. Muchas gracias por notar esta otra área en que vemos el amor de Dios en el llamado de Jesús. Estos hombres, sin merecerlo, fueron llamados a ser parte del equipo de Jesús. Y sí, me gusta mucho la analogía que Jesús usó, que nada más van a pescar por peces, sino ahora por hombres. Entonces también vemos el amor de Dios en él capacitando a hombres para alcanzar a aún más personas también. Muy, muy bien. Y la cuarta pregunta, Amelia, ¿algo que aportar? A la cuarta pregunta, pastor. Sí, excelente. Adelante con la cuarta, por favor. Sí. Muy bien. Agradecer a Ángel, que es muy maravilloso, su participación muy acertada, porque eso es lo que invita acá justamente en la pregunta número 4, que me enseña Dios a pedir y a hacer con gratitud. Si ahora nos ha dado a todos el gran privilegio de ser parte de Academia Cristo y poder estudiar una sana doctrina y estar prácticamente muchos como yo en el curso número 12 con, digamos, con un conocimiento ya bastante amplio que nos permite, nos invita a ser parte de esta gran comisión, el cual yo lo hago y estoy segura que mis compañeros y mis compañeras están también felices de poder compartir lo que hasta hoy hemos venido aprendiendo. El Señor nos dice, no te cierres la boca, abre la boca, órame, pídeme, y Él nos dará. Y justamente es esta la forma como nos está dando a nosotros la capacitación, el perfeccionamiento, para poder llevar a otras generaciones su evangelio, lo que Él quiere que hagamos. Entonces hagámoslo con amor, como Él quiere que hagamos. Y nos manda a ser, ¿no?, pescadores de hombres. Y todos fuimos elegidos por Él. Qué gran privilegio.
Gracias por esta vida. Gracias, Academia Cristo. Gracias, Pastor, y a nuestro amado Jesús. Sería todo. Muchas gracias. Sí, y tenemos aquí definitivamente un enfoque en compartir aquí en este capítulo, de compartir las buenas nuevas, igual como Jesús hizo, igual como fue el plan de Jesús al llamar a personas a seguirlo y ser discípulos. ¿Y cuándo sería buena situación para compartir esta pregunta? ¿Nos puede hacer un comentario, Lola, por favor, respecto a la quinta pregunta? Sí, pastor. Gracias. Bueno, agregando también un poco de lo que dice la hermana Amelia, también tener un corazón dispuesto y el ser obedientes y aceptar el llamado de Dios. Y aquí viene la respuesta a la quinta pregunta: ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Para cuando tenemos esa duda del llamado de Dios. A veces Dios nos llama y dudamos en seguirlo, porque lo vemos aquí en Marcos, con los 4 discípulos que les dice: vengan y síganme. Creo que los que estamos aquí es porque hemos sentido el llamado de Dios y estamos aquí obedeciéndole y entregando todo, dejando todo por seguirlo y seguirlo conociendo. Muchas gracias. Sí, me gusta como usted mencionó, como ellos dejaron todo. Dejaron sus redes, dejaron sus lanchas, sus botes. Fue una empresa para ellos, más o menos. Su estilo de ganar dinero para su familia, y dejaron toda a la invitación del Señor. Y nosotros también, no necesariamente tenemos que dejar nuestros trabajos, pero sí hay cosas que deberíamos dejar en nuestras vidas para poder seguirlo mejor a Jesús. Y sí, muchas gracias por este comentario. Ok, ahora vamos a tratar de usar los últimos 10, 15 minutos más o menos para hablar sobre los milagros de Jesús y también el libro de Marcos. Y después, si hay una duda sobre el proyecto final, con mucho gusto, hágamelo saber si hay una duda. Entonces, los milagros de Jesús, ¿cuál fue el propósito de estos milagros? ¿Necesitamos hoy milagros? ¿Tenemos hoy milagros? Y vamos a ver que sí, de hecho, tenemos todo lo que necesitamos, pero en la palabra de Dios. Entonces, el propósito de los milagros de Jesús, al igual que en el caso de sus otros milagros, la autoridad de Jesús sobre los demonios y las obras que Jesús realizó nos hacen pensar su autoridad y su poder, nos hacen pensar en cómo Él es de verdad el Hijo de Dios. Entonces son pruebas de la divinidad de Jesús, en que sus discípulos podrían ver, es más que un buen hombre, Él es más que un buen maestro. Él de verdad es el Hijo de Dios, porque Él tiene la autoridad, la habilidad de calmar una tormenta sobre el mar, de expulsar a un demonio, de resucitar a una persona de la muerte, pensando en el hijo de la viuda de Naín, y pensando en la hija de Jairo, y Lázaro, y él también sanó a muchas personas con nada más su palabra. Él hizo el mandato y los demonios tuvieron que obedecerlo. Entonces nos hace ver y les hizo ver a los discípulos que Jesús de verdad es el Hijo de Dios y por lo tanto el Salvador prometido. Pero ¿necesitamos milagros hoy en día?
Pues nosotros tenemos el privilegio de tener toda la Biblia ante nosotros y los discípulos no tenían este privilegio, sí tenían el Antiguo Testamento. Y los discípulos, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, ellos conocían bien el Antiguo Testamento, pues fueron impulsados por el Espíritu Santo, pero hay muchas referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pero no tenían todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. Y pues si vamos a Hebreos, y lo hicimos hace unas semanas en nuestra clase, pero en Hebreos nos dice que Jesús nos habla hoy en día, que Dios nos habla hoy en día mediante su palabra, en lugar de mensajeros específicos. Pues hay mensajeros hoy en día, pero ellos usan la palabra de Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios en muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Y tenemos las palabras del Hijo en la Biblia y en la palabra. Entonces, solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Y Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder, si fuera su voluntad. Entonces, si fuera la voluntad de Dios, cualquier de nosotros podríamos hacer un milagro. No vamos a limitar a Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte que no basemos la fe en milagros. Y debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para corroborar, para afirmar su mensaje. Y la Biblia también nos advierte que el malvado que vendrá por obra de Satanás va a usar toda clase de milagros para ganar a la gente. Entonces, en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, tenemos esta advertencia que el diablo mismo va a usar milagros para engañar a la gente. Entonces, no es imposible que Dios va a usar a alguien para realizar un milagro para el bienestar de su iglesia hoy en día. Pero también necesitamos reconocer que es una táctica que el diablo puede usar para engañar los milagros hoy en día. Y no necesariamente necesitamos milagros porque tenemos toda la Biblia. Tenemos el testimonio completo de la Biblia que por su propia autoridad establece que la palabra de Dios es algo especial y todo lo que necesitamos. Ok, vamos Pastor. a hablar. Sí, ¿un comentario? Sí, mire que yo quería compartir con usted y los compañeros un amigo mío que es pastor en un departamento de mi país, me contó una anécdota de una hermana de la iglesia, la congregación. Se había muerto la nieta y llegó ella y no entró, sino que lo que hizo fue postrarse en la pared y oró y le pidió a Dios de una forma que solo ella sabe y Dios. Y no ha de creer que ella le pidió que le reviviera a su nieta, que ya la tenía entendida. Y la nieta volvió a la vida. ¿Qué comentario le merece eso? Porque la verdad yo quedo sorprendido, pero creo en Dios y sé que Dios puede ser el único que puede hacer eso. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, el único comentario que puedo hacer es que no hay nada imposible para Dios. Y no vamos a limitar a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa
y hemos escuchado de cosas milagrosas. Y Dios puede, pues hace unos días yo vi un motociclista pasar enfrente de yo y había yo manejando y adelante de yo una camión grande. Y yo vi una motociclista pasó entre yo y el camión por el otro lado y había un carro aproximando y yo pensé, es el fin para este señor. No se puede escapar. Y de alguna manera su moto evitó chocar. Y yo pensé que tal vez es un chofer excepcional con la habilidad de evitar choques, o tal vez Dios envió un ángel en este momento, porque fue increíble que en un segundo este señor evitó chocar con este carro acercando por el otro lado. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Puede realizar milagros, pero tenemos que tener mucho cuidado porque sí tenemos en Tesalonicenses esta advertencia que sí también el diablo y sus demonios pueden hacer cosas para engañar a la gente. Entonces sí, es lo único que puedo decir, que no hay nada imposible para Dios. Sí, Amelia y luego Gustavo. Bien, para mí es como estamos ahí, los milagros de Jesús, y ya necesitamos hoy un milagro. Yo creo que ya no necesitamos los milagros, porque cada uno de nosotros es un milagro. Para mí la concepción de un hijo, de un niño, de un ser como somos nosotros, es un milagro, porque es inexplicable esa perfección de creación y de crecimiento en el vientre de la madre y luego nacer y ser ahora personas que somos, ¿no? Ese es un milagro. Y el amanecer, para mí también es un milagro, el amanecer cada mañana, cada día, y despertar un día más y respirar y ver el canto a las aves, el volar, el sol que aparece cada mañana, ahora, eso, para mí, todo lo que existe en la creación es un milagro. No necesitamos más milagros porque cada momento, cada espacio es un milagro. Cuando mi papá en el mes de marzo, abril, le cogió el COVID y estuvo 22 días con oxígeno, sí le sacaban el oxígeno, movía mucho su pecho, como que ya no daba más, y por primera vez pude ver y darle el valor al aire, al oxígeno. Entonces, él está respirando ahora cada uno de nosotros sin necesidad de oxígeno adicional para poder tener vida, es un milagro. Entonces, si tendríamos que evaluar cuánto de oxígeno le debemos al Padre para poder estar vivos. Entonces hay que valorar todo lo que tenemos. Si tienen esposos, esposas, valorar. Si tienen hijos, hijas, valorar. Si tienen trabajo, valorar. Si tienen a sus padres o a todo lo que hay en nuestro alrededor, valorar y dar gracias a Dios, porque es el milagro vivo y presente que tenemos todos de Dios en nuestras vidas. Sería todo. Muchas gracias. Y nuestra conversión a la fe también, al ser llamados a creer y el Espíritu Santo poniendo la fe en nuestro corazón, nuestros corazones, otro milagro. Y muchas gracias por demostrarnos esta actitud de agradecimiento, Amelia. Y Gustavo, un comentario. Sí, hermano, gracias. Es muy importante lo que usted mencionaba con relación a los milagros. A mí me gustaría relacionarlo con lo que es la teología de la gloria, porque hoy día, de igual manera, en muchas congregaciones se quiere forzar, ¿no? Estas acciones de milagro y tratar de
digamos, hacer sobresalir, por decirlo así, el Evangelio del Señor a cambio del Evangelio antes de predicar ese milagro que usted acaba de decir, del que en la gracia del Señor nosotros hemos podido nacer de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque esto se viene masificando en muchas congregaciones, ¿no? Y creo yo del que no está enfocado básicamente en lo que es la doctrina bíblica, y también esto de lo que estamos conversando me recuerda de la clase anterior, lo de Lucas, ¿no? El capítulo 4. Sus paisanos de Jesús quisieron que Jesús también haga los milagros que ya había hecho en otro lugar, que hicieran esos milagros. Forzaron a Jesús para hacer esos milagros. Y ahí hemos aprendido que primero es creer y después vienen los milagros, como usted dice, en la soberanía de Dios. No es primero el milagro para luego creer, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender lo que ciertamente sí. Dios es soberano para obrar como Él quiere y hacer los milagros en la vida de las personas que, bueno, en su inmenso amor, Él quiere mostrar su gloria a través de estos milagros. Eso es lo que quisiera aportar, hermano. Gracias. Muchas gracias por aportar, Gustavo, y una muy buena conexión a la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y muchas gracias por hacer esta conexión. Lola, ¿un comentario? Yo aquí de lo comentario que dijo el hermano de que no necesitamos milagros, yo tengo otro punto de vista. Recordemos que ahorita la situación, a veces estamos como Tadeo, ¿no? Hasta no ver, creer. Y yo en lo personal, el llamado de Dios es porque a nosotros, en lo personal, nos salvó de un accidente, y fue ahí cuando volteé a ver a Dios, le di las gracias y le dije que a partir de ese momento me iba a dedicar a Él, porque nos salvó la vida, y estoy muy agradecida con Dios por haberse fijado en mí, porque aquí en los milagros, cuando vemos la mano de Dios, que en todo momento está con nosotros, pero desafortunadamente no lo vemos hasta que no nos pasa algo, ese tipo de milagros, cuando dices, fue la mano de Dios, porque de otra manera no nos explicamos cómo nos pudimos haber salvado. Y de ahí entonces ya son 4 años lo que tenemos caminando de la mano de Dios, y para Él toda la gloria y la honra. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Y creo que para resumir todo, definitivamente podemos presenciar o beneficiarnos de un milagro hoy en día. Y puede ser un milagro simple. Puede ser que Dios hizo algo mediante un médico y medicina para salvarnos. Todavía es un milagro. Puede ser que milagrosamente tenemos cáncer y otro día vamos al médico y el médico dice, yo no puedo explicar esto, pero usted no tiene cáncer. Entonces podemos recibir ayuda de Dios de las dos formas. Milagrosamente sin explicación, milagrosamente sí con una explicación. Pero también debemos reconocer que incluso si no podemos ver un milagro en nuestras vidas, no significa que Dios no es real. Porque la prueba más importante de la existencia de Dios
es la palabra de Dios. Entonces, la prueba más importante para nosotros es ver la vida de Jesús y su obra redentora en las páginas de la Biblia. Ok, vamos a regresar y si pueden, por favor, guardar unos comentarios más para el fin del curso. Vamos a hablar sobre el Evangelio de Marcos. Hablamos de todos los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan. Hoy nos toca hablar un momentito sobre Marcos. Marcos es el más breve de los evangelios, libro de acción, no se enfoca tanto en las palabras, más los eventos. Y parece que fue escrito para gentiles porque Marcos traduce expresiones hebreas. Una teoría es que Marcos fue escrito para los romanos, porque los romanos a ellos les gustaba la acción y les gustaban los reyes. Y Marcos presenta Jesús como un rey que llega y inmediatamente comienza a trabajar, sanando, ayudando, realizando milagros. Entonces, una idea es que Marcos, tomando en cuenta este público de los romanos, escribió el evangelio de esta manera. Pues sabemos que Marcos escribió impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, sobre todo fue el Espíritu Santo que guió a Marcos de escribir de esta manera. Entonces, y Marcos, ¿quién era Marcos? Pues no fue uno de los 12, pero parece al leer el libro de Hechos, parece que tenía una relación muy cercana a Pedro. Y Pedro incluso llama en una de sus cartas, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, dice que Pedro consideraba a Marcos como su hijo. Sabemos que había alguna discusión entre entre Pablo y Bernabé, porque Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero en el libro de Hechos, pero Juan Marcos, porque también se llama como Juan Marcos, Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén durante este viaje. Es como si tres de nosotros íbamos a tomar un viaje misionero y uno de nosotros en medio del viaje sale para regresar a un lugar. Entonces, durante el segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Marcos y eso produjo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y por eso Bernabé tomó a Marcos y ellos van a un lugar y Pablo a otro. Pero parece que había reconciliación entre Marcos y Pablo, porque dice más adelante, y tenemos toda esta información en el libro de Hechos, más adelante dice que Pablo quería a Marcos. Dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque él es útil para el ministerio. Entonces, había un desacuerdo, pero había también reconciliación. Y con respecto a todos los evangelios, un repaso corto. Mateo fue escrito para los judíos, muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos para gentiles, mucha acción. Lucas, una investigación ordenada con muchos detalles específicos. Y Juan, un enfoque en Jesús como el Hijo de Dios, las declaraciones, las frases de yo soy y más diálogos, más discursos y los sermones de Jesús en Juan. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son? Pues, primero, aquí lo que vamos a hacer es tomar un poco de tiempo para preguntas sobre el proyecto final
Después vamos a cerrar con una oración y podemos guardar tiempo para otros comentarios o preguntas. Entonces, en este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el proyecto final? Yo, profesor, ya lo terminé, ya se lo envié por WhatsApp en privado. Perfecto, yo lo tengo, sí, yo lo recibí y lo voy a, este fin y la semana que viene voy a comenzar a revisarlos. Muchas gracias. Y sí, lo tengo aquí. Y pues en lo personal, pues ya no tengo ninguna duda, ya lo entregué el proyecto final. Perfecto, ya listo. Usted puede disfrutar el fin. Perfecto, excelente. ¿Otras preguntas sobre el proyecto final? Ok, entonces vamos a orar y si hay otros comentarios sobre la lectura para hoy, con mucho gusto podemos tomar unos minutos para conversar más. Entonces vamos a orar. Todopoderoso Dios, tú has llamado a tu iglesia y tú has llamado a nosotros y a todos los creyentes para que testifiquen que en Cristo te has reconciliado con el mundo y que todos tienen el perdón y pueden tener la certeza de la vida eterna debido a lo que Cristo hizo durante su vida aquí en este mundo y lo que Cristo hizo mediante su muerte y su resurrección de entre la muerte. Permite que por tu Espíritu Santo nosotros proclamemos las buenas nuevas de tu salvación, a fin de que todos los que las escuchen pueden recibir este don de la salvación. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que llegó a este mundo por nosotros. Amén. 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 Ok, muchas gracias a los de ustedes que están aquí esta mañana. Muchísimas gracias por participar en este curso para examinar la llegada del Salvador a este mundo. Fue un gran gusto para mí para conocer unos hermanos, unas hermanas por primera vez. Un gran gusto para ver a algunos de ustedes por segunda vez. Y gracias por soportar mi falta de español. Todavía estoy aprendiendo. Es mi segundo curso con Academia Cristo y tengo unos 5 meses con el equipo, pero un gran privilegio, un gran gusto y espero mucho poder ver a ustedes en otro curso en el futuro. Y si por alguna razón no es posible verlo en otro curso, si por alguna razón no es posible verlo en otro taller de Academia Cristo o conocerle presencialmente, yo tengo muchas ganas de ver a todos ustedes en el cielo algún día por los méritos de Cristo, alrededor del trono, en el banquete, disfrutando el paraíso. Pero mejor en otro curso, en otra oportunidad aquí en este mundo. Muchas bendiciones a todos ustedes.